muy diferente. Entonces es verdad que la música, yo ahora sí que la siento un poco como un proceso que es muy canalizado, que me gusta, me satisface eso porque siento que es muy de la hora, que estar ahí con la gente y empezar a tocar algo, cantar algo que sea con la gente y que de pronto se cree algo ahí, eso es en momentos hermosísimos, pero que sí que es verdad que no quita que haya que hacer un trabajo de estudio, de ver, por ejemplo, lo que te he dicho antes, ¿no? La emocionalidad en la música, eso me parece muy interesante, ¿no? De hecho, creo que ahora es a lo que nos acercamos porque venimos de músicas así como muy técnicas, muy geniales, como mira que este es un genio, y creo que estamos empezando como, por eso creo que la música ahora está volviéndose un poquito como más sencilla porque busca llegar más a las emociones. Hola Mani, Hola, ¿cómo estás, Lorenzo? fantástico, qué ganas de verte. Aquí tomándonos un café, ¿no? Ya he visto que esto es parte de lo bonito de hiking, ¿no? Venir a tomar un café contigo. Eso Un es, placer, muchas ganas también tenía. muy bien. Bueno Mani, yo te conozco un poquito, te veo muy potente en muchos temas muy diferentes, va a ser una entrevista o un cafetito muy chulo, pero me apetece mucho saber cómo era Mani de pequeñito. Vamos a rebobinar, ¿qué recuerdas de Buena, ¿eh? Mani niño? Pues mira, lo primero que me viene es estando ahí en el jardín de mi casa, de mi urbanización, en Majadahonda con mis padres. Justo me has dicho esto, ¿eh? Me ha venido así como pum, pum. Yo me acuerdo que estaba ahí como medio escondiéndome, como que me gustaba meterme ahí entre las hierbas, los árboles que habían así como más en la oscuridad y estar ahí quieto, ¿no? Como mirando, como un gatito, ¿no? Como mirando quién está por ahí afuera y tal. Me ha venido justo ahora esto. Yo debería atender, a lo mejor tener como 3 años o algo así. Pero bueno, sí, risueño, juguetón, rubio, era rubio. Eh, Era también, pues eso, también es verdad que yo era el pequeño o sea, y lo soy todavía, el pequeño de dos hermanos ya muy, o sea, más mayores, 10 años de diferencia, ¿no? Entonces, como que pues eso, como por un lado muy cuidado, pero también a la vez es como que esta sensación como de, vale, soy el diferente, ¿no? Tengo que como romper, ¿no? Como salir, como un poco, como si fuesen, fíjate que así medio diciendo cosas donde digo como mis padres, claro, y luego mi hermano y mi hermana que son más o menos de la misma edad, y luego yo, como si hubiésemos aquí vivido vidas pasadas, ¿no? Y son como mis padres, mis segundo padres y luego yo, porque además mi hermana me cuidaba bastante también, mi hermana como era, cuando yo tendría 3 años, ¿no? Pues ella tendría 13 o 14, algo así. Eh, pues bueno, y nada, entonces yo siempre el juguetón, el que conmigo jugaba, ¿no? Mi hermano también conmigo jugaba, experimentaba. Me acuerdo, por ejemplo, también que ahora mi hermano conmigo eh, hacía experimentaciones que yo creo que eran como, fueron las incubaciones de lo que yo ahora estoy haciendo, pero él conmigo jugaba con bandas sonoras. Entonces de pronto me decía, ponía la de Carros de Fuego, la de cha 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 y entonces cogía y se iba por la puerta, ¿no? De la habitación así y empezaba cha 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 adiós Mani cha 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 y se iba, ¿no? Y yo no me ponía súper triste, ¿no? Y jugaba conmigo como a esa cosa emocional y luego de pronto ponía otra, la del tiburón, por ejemplo, la de tan 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 y yo, ¡no! Entonces, bueno, pues han experimentado mucho conmigo y entonces yo he aprendido mucho porque ha sido como el conocimiento de lo emocional. Mi madre también es así muy, muy loca, entonces con ella también. Bueno, yo te estoy aquí contando ya cosas, si te parece bien, yo sigo, ¿eh? Dale, dale. No, pues por ejemplo, mi madre es súper alegre y sin vergüenza, ¿no? En el buen sentido. Entonces, eh, pues ella siempre como que al final yo creo que me ha ayudado a trascender muchas veces el sentido del ridículo, ¿no? Como que yo en realidad al principio de muy pequeño era como, veía a mi madre en las fiestas de la organización, también de nuestra organización, pues que ella salía a cantar y sabes que se hacen ahí como fiestas, entonces pues puedes hacer como a capela, o sea, a capela, cuando cantas en playback.
Y entonces ya salía, entonces yo al principio era como... Y hasta que de pronto yo creo que una chica, que me acuerdo, que de pronto me dijo ahí en la fiesta, joder, qué guay tu mamá. Y yo dije, ostras, pues sí, la verdad que sí. Y bueno, ha sido eso, una infancia curiosa. De hecho, mira, justo ahora también otra cosa que te cuento es que jugábamos, yo con mis amigos jugábamos a como una especie como de Dungeons and Dragons, como, Ajá. y yo me lo inventaba todo. O sea, yo era el que se inventaba pues todas las fases, los jefes finales, los monstruos. Entonces, todos ellos hacían como de personajes del videojuego y yo hacía de todos los demás elementos que siempre morían, claro, porque tienen que ganar los players, los jugadores. Y eso, la verdad que una infancia así creativa, de juego, de música. Luego empecé con la música también, con la guitarra. Me dejaron elegir entre violín, guitarra y piano. Y no sé por qué dije, "Venga, guitarra". Ahora ya sí sé por qué, porque es que, claro, la guitarra, a ver, todo, todos los instrumentos son súper, pero a este nivel tú puedes estar acompañándote, que eso ha sido importante porque es la voz en realidad lo que más me gusta y lo que más me cuesta. Pero claro, pues con la guitarra es ideal, porque a ver, el piano también puedes, pero es enorme. Es la Ujú. guitarra. La guitarra te la puedes llevar a cualquier lado y puedes ahí trabajar la voz, lo que quieras, ¿no? Y, y eso, bueno, de pequeño estoy contándote más o menos ya casi como hasta los 15, ¿no? O algo así, más o Ujú. menos. Y con esta Mm. infancia tan de juego, tan creativa, de repente ya este niño se hace adolescente, se hace mayor y quiere estudiar psicología. Sí, ¿Cómo fue el entrar en psicología, una carrera que obviamente te ha dado muchas posibilidades, pero que también tenía sus cositas que igual no eran tan también. creativas? ¿Cómo lo viviste? Eso es, bueno, como lo estabas diciendo. De hecho, mira, justo antes, antes de ir ahí, me ha venido y esto, que justo de pequeño, otra de las cosas que me pasaba es que yo, primero es que yo tenía o sea, mucha capacidad, yo creo que todos los niños y todas las niñas, pero yo tenía mucha capacidad como para relajarme, entonces me iba a la cama y decía, me relajo, y entonces como si todo el cuerpo de pronto se desapareciese, ¿no? Y dejase de sentirlo, y entonces me relajaba hasta puntos así muy, muy profundos, que luego he ido perdiendo poco a poco. Y luego yo también, por ejemplo, jugaba de pequeño como con especie como con música de ángeles, música de ángeles, yo digo música de ángeles, pero que era como una música de los New Age, de los principios de los New Age, que se llamaba Nirvana, entonces era como canciones así medio religiosas, pero que me daban así como algo ahí profundo, como algo muy profundo, de verdad, ¿eh? Muy como si estuviese jugando con otros angelitos o amigos imaginarios o algo así. Y entonces, es verdad que de pronto, pues cuando llegué o sea, para poder decidir, ¿no?, qué quería, a ver, mi padre es médico, entonces yo pensé, pues medicina. Entonces cogí medicina en la Complutense, medicina en tal, en la San Carlos, no sé cuántos, en la tablet, y ninguna me cogieron. Y después de esas, veterinaria, por el tema de los animales que me gusta. Pero cuando de pronto me tocó, no me cogieron, entonces me tocó veterinaria y entonces lo pensé y dije, no, tío, esto no puede ser. Menos mal que de hecho lo pensé, no sé qué pasó por ahí, Ujú. pero de pronto dije, no. Y entonces pensé, porque yo tenía ahí un libro en mi casa que era la parapsicología, que era todo cosas de espíritus y entidades, ¿no? Y todo esto y cosas paranormales. Y entonces como que de pronto dije, ay, bueno, venga, la psicología, venga, vale, la mente. Entonces ya me metí. Y claro, pues como dices tú, a ver, no es todo como te lo imaginas. De hecho, sí estuve ahí en comillas, que es bastante abierta en muchos Ujú. aspectos, pero digamos que como siempre, pues a ver, están las partes que yo entiendo que se podrían, o sea, si hay gente que les quiere estudiar está bien, pero yo creo que no son necesarias para todo el mundo porque cada uno pues trabaja desde su punto de vista, ¿no? Y a mí las que me interesaban eran sobre todo por las prácticas, ¿no? Las de dinámicas de grupo. Yo siempre era el voluntario, de hecho hasta a veces decía, venga, no voy a salir para que alguien salga voluntario y nadie salía de voluntario, entonces yo, para experiencias, a nivel de desarrollo personal y de autoconocimiento y todo eso. Entonces yo al final decía, bueno, pues venga yo. Y luego pues sigue otras asignaturas, pues eso como dices tú, estadística, yo que sé, otras que, bueno, aprobaba, pero que sentía que eran un poco, que yo no, en principio pues no sentía, vamos, no sentía conexión con eso, ¿no? Trabajaba más desde lo humano, desde lo artístico, desde el conocimiento, de la experimentación y todo eso, eso me gustaba mucho. Los grupos me gustaban mucho, la verdad.
las dinámicas de grupos. Muy bien. Y en el desembarco en la vida real, creo que hiciste prácticas en algún sitio concreto, que ahí también conociste la terapia Gestalt. Cuéntanos un Ujú. poquito cómo fue toda esa experiencia. A ver, eso de la terapia Gestalt, Gestalt, fue por unas prácticas que hice en la universidad, porque yo, claro, en la universidad todavía vamos a decir era mi periodo. Venía de todavía una especie como de ciencia, ser un poco científico y, ¿cómo se llama? Cuando no te crees muchas cosas, Escéptico. escéptico, científico escéptico. Pero ya había como algo ahí tal que digo, a ver, es que tampoco puede ser todo tan sencillo desde ese aspecto, ¿eh? Como si todo fuese todo mecánico. Sí. Y entonces es verdad que ahí también, por ejemplo, conocí la Gestalt, que ahí fue un encuentro, ¿no? Con esto con las relaciones, pero a saco. Por ejemplo, lo de esta actividad que me acuerdo que fue muy fuerte, muy potente, ¿no? Pero fue la de decidir en un grupo de personas, ya de un tiempo de conocerte, quién te interesa, quién no te interesa, o sea, quién rechazas y quién te da igual. Tienes que hacerle como las flechitas, ¿no? Y hay un gestalt, entonces, power, ¿no? Como coger ahí, enfrentarte, confrontarte con todo y decir, pues mira, me caes bien, me caes mal, me siento aquí fatal, me siento de puta madre, lo que sea. Entonces, eso fue la Gestalt, que también muy profunda, porque hubo cosas muy profundas a nivel, por ejemplo, trabajo con sueños, muy interesantes, Ujú, que de hecho yo con el tema de la relajación de pequeño, yo hacía como medio viajes ujú. astrales y algo lúcidos, algo así, entonces como que ahí también, por ejemplo, los sueños me... Y también es verdad que cuando terminé, pues dije, a ver, ¿y ahora qué, no? En plan de esto. Y entonces empecé a investigar ya algo más de espiritualidad y vi, por ejemplo, el trabajo que hice con el perdón, Eso. la escuela del perdón, que es con Jorge Lomar, que habla desde la Vedanta Advaita, la no dualidad y tal. Entonces, como que ahí empecé a trabajar más desde, utilizando también la parte espiritual, ¿no? Como más de que el encuentro no es solo un encuentro entre dos personas o, por ejemplo, no es solo alguien que está ayudando a otra persona, sino que ahí, por ejemplo, me di cuenta de esta conexión que hay realmente entre, vamos a llamarlo así, ¿no? Paciente y cliente o paciente y terapeuta, que es como es única, entonces hay que escuchar bien, hay que estar atentos, ¿no? Como para que puedas conectar bien con tus sensaciones, qué es lo que te está reflejando, que también eso además se ve en Gestalt. O sea, en realidad, al final muchas escuelas se parecen mucho, lo que pasa es que luego sí que se enfocan en ciertas cosas un poco más. Y por ejemplo, el perdón sí que se trabaja mucho, estás trabajando con alguien, pero tú también estás todo haciendo un proceso tuyo interno de sanación, de perdón, de ver, por ejemplo, qué cosas críticas del otro, que eso es inevitable, ¿no? Porque lo criticas para bien o para mal, entonces todo eso puede entorpecer tu verdadera conexión con la persona. Y entonces ahí entré con la parte del perdón, ¿no? Así como, por ejemplo, la Gestalt fue como, también es verdad que la parte de encontrarte ahí y decir, pues yo estoy aquí y yo tengo mis deseos y los tengo que satisfacer, que también de hecho hay una parte muy espiritual, ¿no? En la Gestalt. Y luego también la otra parte como de, no sé si es el camino inverso, ¿no? Pero como que utilizar la relación, como en el perdón, como para tú hacer ese proceso de transformación, que en realidad es que en el fondo es casi lo mismo. Lo que pasa que... Y entonces ahí así que empecé a profundizar. Luego yo siempre he estado un poco como abejita, ¿eh? Conociendo diferentes escuelas, conociendo de aquí, de esta filosofía, de Oriente, de América, el chamanismo, todo esto, el sufismo, todas estas religiones así, todas estas espiritualidades más profundas, mezcladas con la psicología y todo eso, ha ido un poco como profundizando, he ido yo profundizando en eso. De hecho, en el taller donde te conocí, una de las cosas que trabajabas era precisamente, ¿no? Desde el perdón. Creo que el taller era directamente con esto, ¿no? Y sí que me llamó mucho la atención como tu forma como muy cuidadosa y muy amable de estar facilitando el grupo, ¿no? ¿Cómo vives cómo transmites este cuidado? Mm, sí, a ver, y es verdad que de hecho, mira, me parece muy interesante porque como ya sabes que dentro de este mundillo, vamos a llamarlo así, ¿no? Como de desarrollo personal o de trabajo a nivel de grupo con las personas, hay de todo, ¿no? De hecho, justo antes lo hablábamos, ¿no? Que cómo trabaja cada persona con esto.
Y yo siento que sí que es verdad que de primeras me gusta como decir, vamos, es un espacio cuidado, realmente es mucho más sencillo de lo que pensamos, es más amable, en realidad el proceso es amable, porque creo que desde ahí se puede llevar una transformación profunda. Si es forzado, es casi como si fuese, pues es un arrebato, tal. Entonces, desde ahí esa amabilidad. Pero también es cierto que no hay que olvidarse de la parte un poco chocante o confrontativa de las relaciones y que de hecho he vivido talleres, procesos muy fuertes, ¿no? De casi incluso, vamos a decirlo así, lo voy a poner como un titular, como el desprestigio del facilitador, ¿no? Como si de pronto alguien dentro de una experiencia empezase a sentirse fatal porque yo lo que estoy haciendo es demasiado confrontativo. O sea, me he encontrado de todo. Entonces, ir buscando a ello siento como que, o sea, te agradezco y a la vez pienso y digo, vale, pero que también es verdad que en ese caso era un taller del perdón, entonces creo que tiene sentido que sea como amable. Y, pero que sí, me gusta transmitir un poco de todo, si es posible, un poco de todo. Ujú. Y dentro de esta faceta terapéutica se mezcla lo musical, digamos que tú eres como un músico de formación, desde pequeño comentas que te gusta el tema de la música, como que tienes unas dotes naturales, también cómo trabajas con el tema de la voz, pero claro, cuando estás en lo musical no estás solo en lo musical, estás como un puntito más allá, ¿no? Cuéntanos cómo lo Ujú. vives también. Pues esto es, vamos, esto es lo que yo creo que me ha llevado más tiempo, entre comillas, bueno, en la vida, no es que más tiempo, pero ha sido una de las cuestiones más profundas, porque claro, ahí estás. Una cosa es el trabajo, por ejemplo, de lo intelectual, que puedes aprender mucho, además a mí es verdad que tampoco se me ha complicado, como el estudiar, pero claro, luego llega la música, que además la música, yo tengo una parte intelectual también, porque me gusta conocer armonía compleja y entender, por ejemplo, diferentes tipos de escalas. Incluso, fíjate, que incluso a nivel intelectual poder entender las emocionalidades de los acordes y todo esto, que además esto luego siempre lo utilizo, ¿no? En los talleres y las actividades. Pero por otro lado, es el tema este de canalización que yo he sentido que era necesario y que, por ejemplo, en algunos encuentros que yo he tenido he podido vivir y en otros no, que es totalmente un descontrol. Es un descontrol que es hermoso, ¿eh? A veces ha habido un descontrol un poco más, más feo, pero que también es importante, pero ha sido como realmente la música me ha llevado, por ejemplo, a estar con el tema de la voz, que la voz para mí es lo más cercano a lo que somos, y entonces es casi como si fuese un curso personal e individual de transformación, porque es tu voz, te escuchas, tú cantas y te puedes grabar o te puedes ver o puedes cantar para alguien, te ves en todos tus juicios, en todos tus procesos, tus limitaciones, en todas tus capacidades y el dejarte fluir, el dejarte llevar, el conectarte únicamente a tu voz y escucharte y estar así, o sea, llegar a ese estado pues requieres de muchas cosas, de otra vez, trabajo, sí, trabajo técnico, es cierto, porque eso te da valor, pero por ejemplo también depende de la gente con la que toques, ¿no? No es lo mismo a lo mejor estar con un grupo de personas que está disponible, que se nota que están abiertos, que están abiertas ahí como a experimentar, a otra gente que a lo mejor va buscando algo en concreto, o, por ejemplo, el escenario, esto es la acústica, todo esto, o, por ejemplo, también, pues a veces el uso de, pues yo qué sé, si estás en más ceremonias, estás en entorno ceremonial, o si estás en jauja y diversión y tal, muy diferente. Entonces, es verdad que la música, yo ahora sí que la siento un poco como un proceso que es muy canalizado, que me gusta, me satisface eso, porque siento que es muy de la hora, que estar ahí con la gente y empezar a tocar algo, cantar algo que sea con la gente y que de pronto se cree algo ahí, eso es en momentos hermosísimos, pero que sí que es verdad que no quita que haya que hacer un trabajo de estudio, de ver, por ejemplo, lo que te he dicho antes, ¿no? La emocionalidad en la música, eso me parece muy interesante, ¿no? De hecho, creo que ahora es a lo que nos acercamos porque venimos de músicas así como muy técnicas, muy geniales, como mira que este es un genio, y creo que estamos empezando como, por eso creo que la música ahora está volviéndose un poquito como más sencilla porque busca llegar más a las emociones. Y entonces si te apetece cachorrear, pues, pues algo sencillo que te lleve al cachorreo, ¿no? Si quieres algo más espiritual, entonces bueno, hay mucha chicha.
varias veces has comentado el tema de estar como en canalización. Ujú. Cuéntanos un poco más, ¿qué es para ti estar en canalización? Claro, ahí yo también, mira, para mí estar en canalización realmente a niveles muy sencillos es que de pronto o sea, es muy curioso, ¿vale? Porque tú te olvidas, sobre todo te olvidas o no te olvidas. En realidad es como que apartas un ratito o no le haces tanto caso a tus pensamientos y entonces primero te conectas con lo que escuchas a niveles internos, o hay gente que dice etéricos y todo esto, ¿no? Pero en realidad es como que Ajá. escuchas y puedes escuchar ahí y entonces una vez que ya conectas con eso es como que empiezas a tocar y te dejas llevar. Entonces, es verdad que claro, a ver, como siempre hay interrupciones en el sentido de que, pues, cuestiones lo que estés haciendo, ¿no? Imagínate que estás tocando y de pronto vienes de un background de jazz y de pronto empiezas a tocar 2 acordes sencillos, pues puedes juzgarte eso, ¿no? En plan de: "Joder, son acordes muy sencillos", ¿no? Pero todo ese tipo de interrupciones realmente, si tú las dejas, entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertos instrumentos que te permiten esa canalización más fácil. Como por ejemplo, pues en mi caso, lo rítmico, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un pandero y me pongo a tocar ahí encima, es mucho más fácil que si tengo que pensar con guitarra, ¿no? Porque en guitarra tengo que estar pensando un poquito. Pero también es verdad que puedo coger la guitarra y entonces escuchar 2 acordes y empezar ahí a entrar ahí en el ritmo y tal. Entonces, hay muchos niveles. Como por ejemplo, hay algunos niveles en los que de pronto yo siento que si escucho bien, sé qué melodías quiero transmitir, que son como de mi más profundo deseo. Y siempre, pues, a ver, bien aderezado un poquito, pues, de toda la técnica que sabes, ¿no? Claro. Si tienes, por ejemplo, cierta técnica, pues siempre te puedes permitir, pues eso, o sea, te puedes permitir, me refiero dentro del ámbito de la canalización, ¿no? Como de eh, utilizar recursos, utilizar recursos. Pero sobre todo es eso, es que tú te conectes ahí, te empieces a cantar, por ejemplo, a cantar y que tú también te permitas esa escucha de tu canto y que estés ahí escuchándote, y estás ahí como que inspirándote a ti mismo. De hecho, si alguna vez te ha podido pasar o nos ha podido pasar, que de pronto estamos así cantando, a lo mejor estamos más sensibles por lo que sea y te escuchas y te enamoras de tu voz y eso es una maravilla, ¿no? Porque generalmente suele ser lo contrario, ¿no? Como que te juzgas, no te gusta, es demasiado femenina, es demasiado grave, muy nasal, es no sé qué, tal. Entonces, olvidarte un poquito de eso y entrar ahí en la profundidad. Y de hecho, se te ve muy cómodo en el tema de la improvisación, ¿no? Claro, Entonces, sí, desde sí. siempre has tenido que estar muy en la técnica para luego poderte soltar. ¿Cómo has vivido este proceso? Pues un poco así, porque ahora, claro, también fíjate que como esto de a ver, la sociedad lo hemos aprendido, ¿no? Todos y todas, no pasa nada, pero es como que dentro de la música es otro de los mundos en los que te puedes machacar, bueno, en todos te puedes machacar, ¿no? Que si no tocas todos los días, o que si, por ejemplo, no has perfeccionado tu técnica, o que si, yo qué sé, no eres cantante de ópera o lo que sea, no, ópera, de, de lo que sea que cantes, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha habido siempre ahí un proceso de refinamiento. Es verdad, de seguir aprendiendo porque también te gusta, pero ir encontrando estas herramientas también como para la parte más improvisada, porque claro, por un lado te permite conectarte mucho mejor con todo lo que no sé, o sea, por ejemplo, con tu comunicación más profunda, que no tienes por qué ni explicar, porque además hay gente que yo sé que se explica muy bien, pero a mí, por ejemplo, aunque a veces siento que me explico bien, sí que es verdad que con la música es como, va ahí así como, va totalmente. Entonces, eso por un lado, te permite una comunicación directa y una escucha directa. Y por otro, es verdad que el tema, por ejemplo, de meditar y entrar en esos estados, pues claro, facilita esto, porque realmente si te pones a cantar para canalizar, realmente yo creo que es como un proceso de meditación, ¿no? De Claro. estar ahí enfocado en lo que importa, que es la expresión, más allá de que sea a través del canto o más allá que sea a través de la expresión. Ahí, a ver. Ujú. De hecho, el tema de la meditación, mindfulness, tú lo trabajas desde hace tiempo. ¿Cómo llegaste y cómo dijiste, esto es importante para mí, me voy a poner a ello? ¿Te resultó difícil al principio? ¿No? ¿Cómo fue el Mm. proceso? Yo creo que al principio fue muy, o sea, no fue difícil,
porque de hecho conocí a un amigo que también así es súper meditador y empezamos a hacer ya vipassanas, aunque bueno, lo primero que hice fue integral, que es un poco como, no es así como el vipassana de 10 días, luego ya hice el de 10 días también, ¿no? Otra vez. Pero siempre ha sido fácil, lo que pasa que claro, que yo he sentido que la dificultad se ha encontrado en la relación con el otro. Es decir, poder, por ejemplo, estar en un estado de paz, ¿no? Y de tranquilidad y de canalización, por ejemplo, con otra persona, porque cuando estás solo es otro proceso, pero yo lo he sentido como más fácil. Entonces, eh, o, por ejemplo, la meditación en la práctica diaria, ¿no? O sea, como pues eso, o sea, imagínate, ¿no? De meditar mientras tocas o meditar mientras estás duchándote o meditar. Eso yo creo que es como la parte que cuesta, que hay que adentrarse bien, porque es como llevar toda la parte también, no solo teórica, pero la parte a nivel personal como para tu vida. Y ahí la meditación yo creo que es donde se pone, y donde se pone más interesante. Porque claro, también estás ahí en la cueva de puta madre y luego vas con tus padres y es como... Vienes de no sé cuántos cursos hechos de meditación, tal, y luego llegas ahí con tu pareja y es como... Entonces todo, ahí está la chicha, otra vez, la chicha. Y luego otro tema que creo que es interesante, ¿no? Es la relación que tenemos con el propio cuerpo, ¿no? Con cómo nos movemos. ¿Cómo has vivido tú también esto de vivirte desde esta parte también como más instintiva o más salvaje, que igual te puedes mover, la danza? Ujú, ¿Cómo ha sido este ujú. proceso? Pues, por ejemplo, con la danza ha sido porque, claro, yo sí que creo que todos y todas todos y todas somos multiartísticos, o sea, que en realidad, bueno, porque nos gusta seleccionarnos en ciertos temas, pero en realidad, por ejemplo, a mí la danza creo que ha sido súper importante, el movimiento, sí, para como, conocerte a nivel personal, pero luego, por ejemplo, para incluso como trabajo, o sea, como conocerte a través de la danza es conocerte a través de la música. Entonces, por ejemplo, el tener mucha gozadera bailando, pues luego te permite conectar en la música con la gozadera y saber de pronto a lo que a la gente le gusta y tal y cual, ¿no? Y entonces, como para poder transmitirlo. Eso por un lado. Pero claro, es verdad que, a ver, el movimiento no sé, es muy interesante. De hecho, por ejemplo, los statics, a mí hay algo que me pasa y es que me gustan mucho, me flipan, depende de cuáles. Pero claro, hay un punto en el que yo ya siento que tengo como bailar para mí, que sería en realidad lo más importante y siempre, es como que digo, vale, esto ya está. Y ahora lo que tal es bailar con el otro. Como que de pronto ya bailar con el otro, cuando estoy en una static, es un poco donde digo, vale, aquí tengo todavía que aprender cosas, porque ya bailar conmigo de pronto como que ya lo hago fácil en el sentido de que ya me lo he permitido, he ido a muchos statics, muchos, no se trabaja mucho esto de como lo personal y déjate llevar, tú vive tu éxtasis y tal, entonces yo ahí ya, sí, pero luego ahora, de pronto, vale, bailas con otra persona y encima te gusta, entonces, ostras, venga, vale, ¿qué haces aquí, no? Ahí. Eso ahí donde yo creo que es la relación con el otro, donde, por eso en la meditación, en la danza, en todos lados, la relación con el otro es donde se encuentra el espejo para que tú te veas y pase de todo. Sí, muy interesante esto que cuentas, ¿no? De cómo está muy bien poder centrarnos en nosotros mismos y hacer lo que tengamos que hacer, pero luego al final hay que salir al mundo y ahí es donde nos la jugamos un poquito o donde nos vemos, donde realmente estamos. Total, total. Muy Te bien. ves, ahí te ves. Oye, Manny, no sé si te animarías a tocarnos algo. Que la verdad sí, tengo Sí. aquí, está todo preparado. Bueno, pues fantástico. Bueno, mira, pues así, hablando lo que decíamos del tema de conectar, ¿no? Y de canalizar, pues de pronto, mira, puedo tocar algunos así acordes, a ver qué hay así, es todo improvisado. Y a ver, ¿vale? Vamos a ver qué hay por aquí. Primero, afinar. Siempre hay que llevar la parte, hay que tenerlo todo, ¿no? La parte de canalizada, pero también hay que tener bien la parte técnica.
contigo, tu alma no llevaría mucho tiempo, no. Como no volviera contigo, llevaría toda la vida y ya no. Hiela, 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 hiela la cara. Hiela, 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 hiela la cara. Lluvia, 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 tráemelo. Y lluvia, como no quiera que tú quieras. De sol marino no quisiera no más, no más. Y yo me sabe cosa trae todo, 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 todo. Yele, 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 y hace falta escucharlo bien para acabar, para y el ocaso que cantarán. Y no volvieron contigo todas las maneras, y no volvieron contigo todas las maneras. Ya no sé ya nada, ya no sé ya nada, no sé ya nada, ya no sé ya nada, y solo que la vida trae contigo toda la manera. Y solo no. Y solo no. No sé cómo vamos de tiempo, si aunque tarde o temprano vea yo tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, y no, que nadie pare tu corazón, que nadie pare tu corazón, que nadie más que tú, tu alma, que nadie más. Bueno, ahí va. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Manny. Yo creo un final estupendo para esta entrevista. Luego lo escucharé a ver qué ha salido. Nunca, eso es lo que tiene, ¿no? La canalización es que es como, bueno, pues así ya ha salido, así es. Ha estado muy bien. Muchísimas gracias, Manny. Un placer conocerte y seguramente volveremos a coincidir tarde o temprano en algún sitio. Ok, Lorenzo, muchísimas gracias por la entrevista
Y un placer. Nada, estamos en contacto y ya sabes que si te apetece venir a canalizar un ratito, un día quedamos y canalizamos, sea a través del movimiento, a través de la voz, lo que sea. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Y si estás viendo este vídeo y te ha gustado, que seguro que sí, y no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, ya estás tardando. Venga, suscríbete, dale a la Eso. campanita. Cualquier duda o sugerencia será bienvenida en cualquier comentario. Un abrazo. Chao, Un chao. abrazo, chao, bonito.